Para los que no me conocen, soy profesor acá en la facultad. Estoy muy contento de que en el segundo día haber tanta gente. Siempre el miedo cuando uno hace eventos de 2 días es que el segundo vaya. Yo no voy a ser tan filosófico como la presentación anterior como John, porque me sale mal el pensamiento tan profundo, pero lo que voy a tratar de hacer hoy día es hacer una presentación un poco más aplicada al contexto chileno, con un proyecto que he estado trabajando en los últimos 3 años, que es tratar de entender qué es lo que hace que la gente en Chile comparta noticias producidas por periodistas profesionales. Básicamente la idea es de qué forma podemos, los que trabajan en medios periodísticos, aprender más de sus propias audiencias y de paso, en el caso mío, porque yo trabajo acá en la universidad, tratar de entender también la psicología de los usuarios. ¿Ya? Hablar de audiencias como una palabra un poco anticuada ahora. Y la idea sería, ojalá, poder después con la presentación de Millán y de Alfred, algunos de los temas, ojalá conversen entre sí y hagan sentido. Entonces, específicamente, lo que traté de en esta presentación es organizarla en 4 preguntas, volviendo a mi clase de periodismo años A, ¿no es cierto?, de las 5 preguntas. No son 5, son 4, porque si no, no hay tiempo, pero básicamente tratar de entender primero qué noticias compartimos en Chile. Y esto, ¿por qué enfatizo tanto lo de Chile? Porque en las presentaciones de ayer, sin ánimo de criticarlas, obviamente muchos de los casos que nosotros vemos son aplicados, estoy hablando de las presentaciones de la mañana, a Estados Unidos, a Europa y que pueden ser aplicables al contexto chileno, pero también Chile tiene, como todo país, sus propias características culturales, políticas, sociales, y entonces volver a esta pregunta de qué es lo que es viral me parece que es importante. Lo segundo, tratar de entender por qué estamos viendo lo que vemos, por qué la gente comparte lo que comparte. En tercer lugar, tratar de entender el proceso, que es no solamente las motivaciones que tiene la gente, pero de qué forma lo hace, en qué plataformas, etc. Y finalmente, para conectar con algo de lo que John estaba hablando, la pregunta desde la mirada de la industria, es decir, qué interesante todo esto, pero ¿para qué sirve? ¿No? Como por qué nos debiera importar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Yo con mi equipo, a lo largo de estos 3 años, son diversas aproximaciones a esta exploración de lo que hace, de lo que es el periodismo viral. Entonces, por una parte, hemos hecho análisis de contenido, hemos hecho entrevistas, hemos hecho encuestas, y tratando de triangular estos datos, es que tratar de llegar a una historia, que es la que les voy a presentar, que ojalá haga algo de sentido. Bueno, lo primero que todo, cuando uno está tratando de explicar cómo la gente comparte noticias, hay que reconocer esta idea que ya es bastante vieja, por decirlo así en términos, pero que una y otra vez ya podríamos hablar que es una ley, ¿no? Una ley de las redes sociales. Y es que cuando uno está tratando de entender qué es lo que se difunde, por el sistema como está construido de conexiones, se produce este fenómeno del long tail o de la cola larga, ¿no es cierto?, que básicamente plantea que en todo momento, cuando uno está tratando de entender, ¿no es cierto?, qué es lo que se comparte más y qué es lo que se comparte menos, hay que reconocer de que solo una minoría, ¿no es cierto?, de noticias, en este caso, pero uno también podría hablar una minoría de sitios web, una minoría de enlaces, sea lo que uno esté estudiando, cuando lo que uno está estudiando es un sistema en estructura de red, normalmente ocurre que solo una minoría de ellas pasa a ser lo que se denomina viral, es decir, que alcanza altas tasas de difusión. La gran mayoría de contenido, y muchos de nosotros nos pasará esto de que publicamos en Twitter y gran parte de lo que publicamos no es grandemente retuiteado, pero de tanto en tanto, ¿no es cierto?, le apuntamos. Bueno, lo mismo pasa en el caso de Chile. Estos son del análisis de contenido que hicimos durante el año 2014. Agarramos 6 medios de comunicación digitales, probablemente los que tienen más audiencia, EMOL, latercera.com, Cooperativa, BioBio, 24 horas, etc. Y lo que analizamos fue, en el caso tanto de Facebook como de Twitter, por ejemplo, cuántos retweets o cuántos compartidos tienen en Facebook. Si ustedes se fijan, el grueso de las noticias no superan, ¿no es cierto?, una cantidad de 50, ¿no es cierto?, compartidos. Solo una minoría alcanza más de 150 o 200 retweets, que cualquier persona diría, una noticia que tiene 200 retweets o de 100 en este caso compartidos de Facebook,
podría uno decir es viral o no, pero lo interesante es que en Chile no es muy distinto de lo que uno observa en otros países. Ahora, eso significa entonces que la pregunta es, ¿por qué solo una minoría? Y ahí es donde viene esta idea de qué contenido se comparte. Lo que nosotros hicimos fue a través de distintos análisis estadísticos, probablemente llegar a una suerte de receta, ¿ya? Y esto es lo que siempre encanta cuando uno está haciendo presentaciones a un público más profesional, que es como con los académicos nos pasa que nos critican mucho, mucha teoría, mucho bla bla, pero ¿qué es lo que es la receta? Bueno, aquí es mi mejor esfuerzo por tratar de, si hubiera una receta, ¿no? Y lo digo con cierta ironía, son 9 o 10 elementos que nosotros hemos descubierto de las 80 variables más o menos que tratamos de pensar que podría explicar qué hace que una noticia, por ejemplo, pase del umbral de no ser compartida por mucha gente a llegar a altos niveles de compartido. Por supuesto, el tema de los temas, y aquí empieza uno a darse cuenta, el sentido común, ¿no es cierto?, funciona. Animales, uno de los temas más compartidos, todo lo que es lo freak, ¿no es cierto?, clásica historia de hombre muerde a perro y no perro muerde a hombre. Ciencia y tecnología, y ya ustedes podrán preguntarse, qué raro ciencia y tecnología, ¿por qué será que se comparte tanto? ¿Es porque los chilenos somos particularmente científicos y tecnológicos o es porque nos hace quedar bien mostrar qué es lo que es el bosón de Higgs? No obstante, nadie sabe lo que podría explicarlo, pero igual se ve bien, ¿no es cierto?, decir que uno está compartiendo noticias de esa área. El área social, y eso sí es más consistente probablemente con el contexto político, aquí por el área social me refiero a noticias de educación, de salud, pensiones, ¿no es cierto?, desastres y accidentes. Entonces, en el sentido de temas, uno diría, lo que nos enseñaron en las escuelas de periodismo de cuáles son los valores de la noticia, aparentemente los usuarios en Chile de estos distintos medios lo usan también como criterio para decir esto es relevante, es importante. Relacionado también, independientemente de los temas, reafirma el punto que cuando uno mide variables de relevancia, rareza, proximidad, que son consistentes, también pasa, independientemente del tema. Si el tema es raro, independientemente que sea de otra lista de temas de los que está ahí, también, ¿no es cierto?, aumenta su tasa de viralización. Pero aquí empieza uno a encontrar hacia abajo cosas un poco más interesantes. Por ejemplo, hay un gran premium a contenido original. Y a contenido original me refiero a contenido que las personas no encuentran sino solo en un medio de comunicación particular. Las noticias de agencias de noticias, por ejemplo, que es el caso contrario, el ejemplo contrario, una noticia de agencia por definición está disponible en muchos medios de comunicación, puede ser que tenga otros elementos, sin embargo, es probable que cuando el contenido es creado por el propio medio y no copiado o imitado de otro, la gente tiende a darle un valor adicional y probablemente a compartirlo. Quizás haciendo la ecuación, si este contenido solo está en este medio, tiene más sentido que yo lo comparta, porque a diferencia, por ejemplo, de la final de la Copa Confederaciones, ¿qué sentido tiene compartirlo? Porque puedo asumir de que todo el mundo ya sabe esa noticia, ¿no? Esto es muy interesante, los encuadres. Esto me refiero a la idea, ¿no es cierto?, en inglés se conoce como framing, que es que lo que tiene interés humano, y particularmente en el caso chileno, lo que tiene tintes ético-morales, es mucho más compartido, por ejemplo, que el clásico encuadre usado por los periodistas para contar las noticias, que es el encuadre del conflicto, ¿no es cierto? Un clásico encuadre noticioso es dos grupos, dos partidos, dos personas están en conflicto. Y el desacuerdo, el conflicto, históricamente los periodistas lo usamos como un atajo para decir esto hay noticia, ¿no? Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el Mercurio, me pasaba que llegaba con una noticia, un dato interesante y tenía un editor que me decía, ya, pero ¿cuál es el conflicto acá? No hay conflicto, entonces no es noticia. Noticia es cuando hay un conflicto. Se quiere aprobar un proyecto de ley y hay alguien que está en contra, bueno. Pero aquí, aparentemente, la gente puede que el conflicto le interese leerlo, pero no necesariamente compartirlo. Lo comparte cuando hay normalmente un enfoque que apela a un tema moral. Y esto no es muy propio de Chile, de hecho, hace más de 30 años, un académico norteamericano con sus colegas, Russell Newman, encontraba de que también en Estados Unidos las noticias con carácter más moral, la gente tiende a valorarlas mucho más. Lo irónico es que los periodistas son muy incómodos con este encuadre. ¿Por qué? Porque este encuadre muchas veces puede obligarlos a tomar una posición. Y en la medida que estamos hablando de medios de comunicación que tienden a ser
apuntan a cierto grado de neutralidad, tienden a no tocar ese aspecto ético porque los obliga a hacer. Lo interesante es que lo que menos los periodistas hacen es justamente en este caso los encuadres lo que más la gente valora, lo cual puede explicar por qué algunos medios digitales, nativos digitales, para no nombrar ninguno en particular, en la medida en que son capaces de provocar noticias que generan indignación moral, son altamente retuiteadas, ¿no? El tema de la emoción, que esto también es algo que hace mucho tiempo que se viene estudiando, y que es cuando una noticia te provoca algo, ¿no es cierto?, te toca tu fibra, para bien o para mal, va a ser más compartida. Y esto es muy consistente con lo del enfoque de interés humano. La clásica noticia que parte con, en vez de hablar del desempleo, habla del señor o la señora Juanita que está viviendo una situación particular, es lo que yo llamo el fenómeno revista ya, ¿no? Como hablo de la anorexia y parto con el caso de Angélica, tenía 15 años cuando ella empezó. Bueno, ese caso particular, que los periodistas muchas veces más del área más dura la ven como con desidia, justamente uno podría decir, en la medida en que la gente logra conectarse con ese caso particular, lo va a encontrar más valorable y lo va a compartir, ¿no? Lo que tiene utilidad práctica, ¿no? News you can use. Y aquí uno podría decir, por ejemplo, por qué es tan popular en redes sociales, y en Chile también nosotros lo encontramos, los listículos. Este formato BuzzFeed de 16 maneras de cocinar un huevo, las 10 claves, ¿no es cierto?, del conflicto en Siria, las 8 maneras de. ¿Por qué el listículo es tan popular en redes sociales? Porque lo que se ha encontrado, y nosotros también lo encontramos acá en Chile, que normalmente da la impresión que es más útil. Si yo pongo a una persona a leer el reportaje que explica el conflicto en Venezuela versus la noticia que, teniendo la misma información, está redactada en formato de 7 claves para entender el caso de Venezuela, tiende el caso del formato listículo a ser visto como más práctico, más como digerible, y en ese sentido uno podría entender por qué también esas noticias son más compartidas, ¿no?, con el tema de los formatos. Pero también aquí hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, en Chile, mientras más largas las noticias, y mientras más formato reportaje o infográfico, más multimedia, mucho más compartido. Aquí hay una evidencia totalmente contraria a lo que uno creería que es como lo que se conocía en los 80 como el fenómeno USA Today. No, hay que contar la cosa en chiquitito porque la gente en sus pantallas de móvil hoy no tiene tiempo para leer más. Puede ser que no lea los reportajes, pero los comparte. ¿Y por qué compartir un reportaje va a ser más frecuente que compartir una noticia en pirámide invertida o en crónica? Porque piensen ustedes, un reportaje normalmente tiene más valor. Puede ser que mucha gente no lea los reportajes, pero los comparte, porque dice, oye, mira, yo leí este reportaje, o este reportaje pinta para bueno, lo comparto. Voy a hacer después, en la segunda parte, un énfasis súper fuerte entre distinguir que aquí estamos hablando de lo que la gente comparte, que no debe ser confundido con lo que la gente lee. Ese es un error. ¿Ah? Se cree que lo viral, no, es que tiene muchos clics. Una cosa son los clics y otra cosa son los compartidos, y eso es un tema súper importante, ¿ya? Multimedia y temporalidad ocurre obviamente también, y esto ayuda a entender que los datos nuestros no son tan locos, que hay diferencias entre fin de semana y día hábil. Normalmente se comparten más los fines de semana porque es la gente que ve más, tiene más tiempo para estar jugando con los medios que en el día de semana, y en ese sentido eso no es nada muy novedoso, ¿ya? Entonces, cuando uno reflexiona en torno a esta supuesta receta, qué tan distintos son las redes sociales de lo que históricamente nosotros hemos estado estudiando de qué es lo que hace un discurso memorable, es divertido porque uno vuelve a decir, estamos dando vueltas, inventando la rueda, o porque de alguna otra forma, por ejemplo, Aristóteles en su retórica también decía que lo que provoca emoción, también hablaba de que lo que provoca o tiene que ver con temas éticos, también lo que tiene valor de relevancia, ¿no es cierto?, la razón. Bueno, en cierto sentido, esto es interesante porque quiere decir que finalmente, pese a la novedad de las redes sociales y los móviles y todo lo que hemos estado hablando estos 2 días, el ser humano sigue siendo ser humano, y un buen discurso y una buena historia sigue siendo la clave del éxito. Y entonces, en ese sentido, por mucho que suene como algo interesante, yo cuando terminé de hacer este trabajo, yo decía, quizás he estado gastando 3 años de mi vida en algo que ya Aristóteles, sin tener ni siquiera una herramienta tecnológica ni de cerca como la que tenemos nosotros, ya en el fondo lo había encontrado. Ahora, en cierto sentido sí, pero sí hay ciertos elementos quizás más novedosos. Aquí donde voy a entrar en la segunda parte, que tiene que ver con el cómo y el por qué.
voy a agarrar acá el caso de los temas que la gente más comparte. Ustedes ya lo saben, que tienen que ver con los freak, los animales, la ciencia, etc. ¿Ya? Pero obviamente esos temas no son necesariamente los temas que los propios medios y los editores y los periodistas consideran que son relevantes. ¿Ya? Uno creería de que en el mundo digital, como ahora los medios de comunicación y las redacciones tienen acceso inmediato a la información de qué es lo que hace clic, qué es lo que la gente comparte o no, adaptarían su agenda para satisfacer aparentemente esas demandas. Si eso fuera el caso, uno vería un fenómeno como el que está dibujado acá. Esto es un listado, un ranking de temas, esos son los temas que nosotros codificamos, y uno vería que hay una correlación perfecta entre lo que los medios deciden darle prioridad, este tema más importante y este tema menos importante, ordenado, lo que el público, en el caso de Twitter, considera que es más relevante o menos relevante a la hora de medirlo como compartidos, y en el caso de Facebook. Si ese fuera el mundo ideal de que las audiencias y los medios de comunicación están perfectamente alineados gracias a la información que nos dan las métricas y los analytics, debiera haber una semejanza en estas agendas. Pero la realidad dista mucho de eso. Los temas que a la gente lo hace compartir en Twitter y en Facebook son bastante distintos, en algunos casos radicalmente distintos, a los temas que los periodistas y sus medios de comunicación consideran que son relevantes. ¿Cómo yo mido relevantes? Mido por la frecuencia con la que aparecen estos temas, cuánto espacio se le da en los medios digitales, comparado con el número de retweets y con el número de compartidos, ¿no es cierto? Un fenómeno similar de esta brecha entre medios de comunicación, periodistas y el público, también lo da esto que yo les hablaba de los encuadres o los formatos de la noticia, distinto a, independientemente del tema. Por ejemplo, esto está en inglés porque es de un artículo que va a salir publicado en el próximo mes. El encuadre de conflicto y el económico son los más frecuentes en Chile. Los periodistas, cuando necesitan contar una noticia, el costo económico o que hay un choque, una división, tiende a ser maneras favoritas de contar historias. ¿Ah? El caso económico porque tiene cifras y las cifras aparentemente es duro, el conflicto porque revela, ¿no es cierto?, permite una suerte de posición de neutralidad. Bueno, yo no estoy diciendo si la reforma que está haciendo el gobierno en este tema es buena o mala, yo digo que aquí unos dicen que es buena, otros dicen que es mala, listo, check, ¿no? He said, she said, él dijo, ella dijo. Pero la gente, esos encuadres, si están presentes, no es que no le interesan, los comparte mucho menos. Esto es la predicción de cuántos Facebook shares o retweets consigue una noticia, manteniendo todos los otros variables que nosotros medimos constantes. Y lo que encontramos, por ejemplo, en el caso de Twitter, es que el encuadre moral aumenta en promedio en 27 el número de retweets que tiene la noticia. En cambio, el encuadre de conflicto disminuye en 10 si es que se hubiera aplicado otro encuadre, manteniendo el mismo tema, la misma fuente, etc. Y en el caso de Facebook es más dramática la diferencia porque obviamente en Chile se usa mucho más Facebook que Twitter y aquí la diferencia es aún más brutal, ¿no? El encuadre moral mucho más relevante a la hora de decidir qué es lo que la gente comparte o no, y en cambio los encuadres que los periodistas más les gustan y que sus medios y sus editores más consideran por socialización, por profesionalización, porque el valor de la noticia, porque finalmente no importa si es que a la gente lo que le gusta, yo tengo que darle lo que corresponde, la razón que fuere, tiende la gente a decir, puede ser muy importante, puede que lo lea, pero no lo va a compartir, ¿ya? No lo va a compartir. Y entonces esta idea nos remite a un concepto que ya varios han ido encontrando, por ejemplo, Pablo Bogoszewski y la Eugenia Michelstein, que es académico argentino, en el caso de Pablo también, pero viven en Estados Unidos, en la Universidad de Northwestern. Ellos han publicado un libro donde ellos no solamente confirman esto que yo también he encontrado, sino que lo expanden, y lo que plantean es que pese a toda la información digital que tenemos hoy de las audiencias o usuarios, sigue ocurriendo de que hay una gran brecha entre lo que la gente hace, ya no solamente lo que dice que le gusta a través de encuestas, sino lo que termina haciendo en redes sociales y lo que los periodistas y los públicos y sus editores, ¿no es cierto?, y los medios deciden que creen que es importante, ¿no? Esto hay que entenderlo por qué se produce. Una de las hipótesis que se ha planteado es que esta brecha no es igual de profunda en todas las áreas. Cuando uno estudia viralización, que es básicamente cómo la gente comparte algo, uno va a encontrar esta brecha.
Pero cuando uno mide las estadísticas de interés individual, yo como usuario me siento y veo un medio y quiero informarme, ¿dónde gasto yo más tiempo leyendo? ¿Dónde hago yo clic? Sin compartir, sino solamente el ejercicio individual, tiende a ser menor la brecha. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si la brecha entre las preferencias de los periodistas y los medios y el público es grande a la hora de explicar la difusión, pero mucho menor a la hora de explicar el interés individual, eso explica, por ejemplo, este dato obtenido de Chartbeat, que es una de las empresas de analytics que más popular se ha hecho entre los medios de comunicación para medir cómo su rendimiento en redes sociales, que encuentra que la correlación entre tiempo de lectura, cuánto la gente gasta en una noticia versus cuántos retweets gana esa noticia, no es que es baja, cero. No hay ninguna correlación entre el número de retweets que las personas le hacen a cada una de estas noticias y cuánto tiempo gastan en leerla, ¿ya? Esto, obviamente, ha sido confirmado por estudios empíricos más allá de lo que esta empresa dice. Por ejemplo, hace poco se hizo una noticia que planteaba con un gran análisis de Big Data y encontraba un resultado como este. La gente comparte lo que no lee, lee lo que no comparte, ¿ya? Y esto plantea un desafío súper interesante para los medios de comunicación. ¿Qué es más importante? ¿Que la gente me preste atención o que la gente me converse de mí y lo comparta con otros? Idealmente las dos cosas, ¿no es cierto? Pero aparentemente hay una brecha. Y esto nos lleva a la tercera y casi parte final de mi presentación, que es ¿por qué? ¿Por qué compartimos lo que no leemos necesariamente y leemos lo que no necesariamente compartimos? Este autor, que está de bestseller este año con este dato, que era un ex empleado de Google, ¿no es cierto? Él hace este punto muy interesante de que dice que el Big Data, entendido como todo el tema de analytics de redes sociales, si uno se guiara solo por esa información, uno tendría una visión muy distorsionada de lo que las audiencias y usuarios, los ciudadanos digitalizados, cómo son ellos. Y él lo que plantea es que dice, las redes sociales, a diferencia de estar viendo un sitio web, son construcción de identidad, un poco lo que John también explicaba, ¿no? Esta idea de que uno es empresario de sí mismo. Bueno, eso implica que cuando la gente decide compartir algo, hay un ejercicio muy consciente de que esto que yo comparto, lo comparto en parte porque quizás me representa, pero en parte porque hago el ejercicio cuánto le puede importar a otra gente. Una forma más simple de poner esto, lamentablemente, uno de los sitios web más visitados en todos los países del mundo es un sitio que se llama Xvideos, que es un sitio de pornografía, ¿no es cierto? Ese sitio de pornografía, si uno ve los rankings de Alexa y cualquiera de los analytics de visitas y usuarios únicos, le gana por lejos o empata con otros como Google o Facebook. Sin embargo, cuando uno va a las estadísticas de viralización, muy pocas veces van a ver a Xvideos. No sé ustedes, pero yo al menos, que tengo muchos amigos en Twitter y también en Facebook, nunca he visto en esas dos plataformas que alguien comparta un video de Xvideos. Sin embargo, me aparece mucho el Atlantic y es raro, porque el Atlantic, yo diría, lo lee mucho menos gente y no es porque yo tenga académico y tenga gente muy sofisticada en mi red. Entonces, lo que está diciendo Stephens Davidovich es que uno hace un cultivo de cierta imagen y uno comparte lo que te hace quedar bien, lo que puede ser que te interese, pero parte de la motivación es lo que distingue el interés individual versus lo que uno comparte, ¿no? Entonces, nosotros investigamos cuáles son estas motivaciones para confirmar, en el caso chileno, cuánto es verdad de que la gente comparte lo que no necesariamente le interesa o ha leído más o le ha puesto más atención y viceversa. Y efectivamente encontramos que hay múltiples motivaciones cuando uno pregunta a la gente y uno estudia sus respuestas de por qué compartiste esto. Y uno podría simplificar usando la vieja teoría de uso de gratificaciones, que compartir satisface primero una construcción de imagen, ¿no es cierto?, que confirma lo que decían otros autores. También porque es un tema de conversación.
compartir videos de Xvideos no da para mucho tema de conversación, da para otras cosas, creo yo, pero en cambio el Atlantic, en cambio los freak, etc. Y obviamente está la motivación informativa y la motivación más de entretención. Entrevistamos a personas que trabajan en el área digital o de medios sociales de estos medios para también tener su feeling. Esto que nosotros estamos encontrando vía encuestas, análisis de contenido, ¿cuánto les hace sentido? Y lo interesante es que, si bien hay ciertas divergencias, también encuentran, o ellos mismos con su experiencia y sus datos, han ido encontrando de que esto que nosotros, de que la teoría y los estudios demuestran, también ellos sienten que efectivamente ocurre, ¿no? Básicamente la gente comparte siempre en atención al público que tiene alrededor. Pensar que lo viral es lo que a la gente le interesa es errado. Lo viral es lo que la gente cree que a otras personas que tienen su red le interesa. Y eso en el fondo es importante hacer esa distinción, ¿no es cierto? Dicen, comparten porque quieres traspasar a tu comunidad, quieren pasarle algo que te hizo reír, quieres pasarle algo que te indignó, quieres pasarle algo que tú sientes que el resto de la gente también debería o deberá saber. Esto del deber ser es muy importante, porque siempre los periodistas y los medios históricamente hemos sido entrenados para informar lo que creemos que a cada individuo le puede importar, o al promedio, ¿no? Pero aquí lo que nos están diciendo es, eso está perfecto, pero además tienes que darle contenido que esa persona también va a estar de acuerdo, que a otros de su red le va a importar. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Un minutito, ya. Alfred, que ustedes van a escucharlo, ya lo decía en su libro, que en el fondo, finalmente, la gente con las redes sociales no es que sea adicta a la plataforma. Básicamente es adicta, no es que él diga adicta, yo estoy parafraseando, a otras personas. A otras personas. Y resulta ser que las redes sociales online son un espacio para seguir cumpliendo eso que siempre las personas han buscado. Volvemos a esta idea de, ¿no es cierto?, de que no estamos inventando la rueda. Últimos 3 slides. Todo esto que hemos hecho, la pregunta es, qué interesante, pero ¿para qué? So what? Bueno, yo creo que en el caso de Chile, cuando uno ve los datos de la frecuencia con lo que la gente comparte noticias, esto es la encuesta Bicentenario, estamos hablando de una encuesta, esta es la encuesta, una encuesta que hicimos el año pasado en Santiago con población adulta, mayores de 18 años, ¿ya? La gran mayoría, muchos no tienen acceso y no comparten, pero ya hay una mitad de gente, yo creo que este número va a ir creciendo, que comparte a través de redes sociales noticias, ¿no? Esta es la encuesta Bicentenario, que es una encuesta representativa a nivel de Chile. ¿Cuánto confían en lo que reciben de las redes sociales en términos informativos? No cuánto confían en la gente con la que tienen, sino noticias. Ya 23% dice que es su principal fuente de información, superando el diario y la radio. Cuando uno ve el tráfico, y esto no le va a gustar a Millán, pero ya Facebook, al menos el 2015, por primera vez en la historia, supera a Google, voy a decir empata en realidad, como un lugar donde la gente termina yendo a los sitios de noticias porque es referida por Facebook. Ese dato que se aplicaba al caso de Estados Unidos, también nuestros entrevistados lo reconocen. Entonces, finalmente, también la reconocen como muy influyente. Lo que quiero decir con todo esto es que las redes sociales, para el chileno y chilena, porque hay que ser inclusivo, no solamente son usadas, son demandadas, son confiadas, son percibidas como influyentes, sino que yo creo que para la industria esto debería importar porque este es el dilema en el cual están encontrados, que es que tienen que competir con un universo de proveedores de contenido, compiten por la escasa atención que la gente le presta y entonces en la medida en que logren entender qué es lo que hace que la gente ya no solamente lea, sino comparta, tiene más oportunidad de poder satisfacer este desafío. Perdonen que me haya extendido un tiempo. Muchas gracias.